La idea de este ciclo es, en el fondo, extremadamente sencilla, ¿no? Y se puede resumir en dos cuestiones. Primera cuestión, si puede la filosofía ayudarnos a entender el arte. Segunda cuestión, si puede el arte ayudarnos a entender la filosofía. Si entender el arte fuera algo así como entender de arte, entonces claro está que no tendríamos que mirar a la filosofía, tendríamos que mirar a la historia del arte, que es el saber imprescindible para ese fin, ¿no? Y de la misma manera, si cuando decimos entender de filosofía, entender la filosofía, queremos decir entender de filosofía, pues no tendríamos que recurrir al arte, sino a la historia de la filosofía, ¿no? Y de la misma manera, si cuando decimos entender de filosofía, entender la filosofía, queremos decir entender de filosofía, pues no tendríamos que recurrir al arte, sino a la historia de la filosofía. Que es una conjunción muy particular, ¿no? Por una parte es uno de los artistas estrellas del siglo XX, que evidentemente es Andy Warhol, y por otra parte es uno de los más influyentes filósofos del arte, si se puede llamar así, norteamericanos de los últimos tiempos, que es naturalmente Arthur Danto. El principio del relato es precisamente ese momento en el cual Danto se encuentra por pura casualidad, según se ha contado tantas veces, con esta o parecida caja de Brillo. ¿Puede uno apropiarse? ¿Y qué es eso de lo que uno se apropia? Claro que la tesis fundamental de Danto era que Warhol hay un antes y un después de esa caja de Brillo. Y evidentemente hay un antes y un después de esa caja de Brillo, y yo diría que también, pese a todo, hay un antes y un después de ese urinario, y hay un antes y un después también después de esas 2 latas de cerveza que vendió Leo Castelli a muy buen precio. De ese cambio de paradigma, que desde luego me parece que es absolutamente revolucionario, mucho más revolucionario de lo que se pudiera pensar. Y yo he llegado incluso a pensar, cuando estaba releyendo a Danto, que probablemente en estas imágenes de la Factory, una vez más Warhol daba a Danto mucho más de lo que en ese momento ya Danto daba a Warhol. Iniciar la tercera charla, que como ustedes saben, pues tiene que ver con las relaciones entre Deleuze y Bacon. He puesto lo de Deleuze con Bacon no solamente por hacer el chiste, sino porque en realidad vamos a tener, o van ustedes a tener la sensación seguramente durante un buen rato, de que no hablamos ni de Deleuze ni de Bacon, el término que casi todos los espectadores de Bacon, por lo menos los actuales, estarían esperando. Es decir, sórdido, desolación, violencia, depresión, en fin, dolor, sufrimiento. Si, digamos, esta manera de comprender a Bacon como una especie de resumen de la historia de la pintura que establece, digamos, esa triple vía óptica, manual y áptica, o ascética, bárbara y áptica, no tiene también su reflejo en la historia de la filosofía, si no hay también en la filosofía una tendencia, por ejemplo, a un pensamiento que quiere ser un pensamiento que toca el objeto pensado. Yo me voy a referir principalmente al discurso que acompaña, legitima y justifica las prácticas artísticas de los profetas del arte abstracto. En 1915 expone su conocido tópico y típico cuadrado negro sobre fondo blanco. Con ese cuadro, Malevich desciende al grado cero de la pintura, poniendo de manifiesto los constituyentes materiales pictóricos mínimos mediante un análisis de la superficie significante. Culmina en 1918 con su igualmente conocido cuadrado blanco sobre fondo blanco, que el propio autor interpreta así: en el vasto espacio del reposo cósmico he alcanzado el mundo blanco de la ausencia de objetos, que es la manifestación de la nada desvelada. La relación entre Miró y Bataille se dio con bastante intensidad durante un periodo relativamente breve de tiempo, entre el año 23
y el comienzo de los años 30. Miró en París, descubre la gran ciudad, y esto es el descubrimiento fundamental, descubre la poesía de vanguardia, la poesía de Apollinaire y la de los seguidores de Apollinaire, Tzara y Reverdy, que serán amigos suyos, y descubre la pintura que se estaba haciendo en París en esos años. El Algarrobo está rodeado está en su propio espacio, que está representado con una perspectiva diferente. No hay continuidad de perspectiva, por supuesto. El Gallinero está también representado como un espacio en sí mismo, deliberada deshumanización. Una deliberada deshumanización que vemos en los cuadros cubistas de Picasso que Breton prefiere. Por ejemplo, en este cuadro de la mujer en camisa o en el cuadro que está en el origen del cubismo, según creo yo, que es Le Demoiselle d'Avignon. Si el discurso filosófico quiere ponerse en marcha. Ese, en definitiva, va a ser el planteamiento de toda mi conferencia. Hablamos de ejemplos en el sentido en que cuando los demás o todos nosotros estamos explicando una cosa muy difícil y vemos que el interlocutor no nos entiende y le decimos, mira, por ejemplo, o esas botas de campesino o campesina, no lo sabemos, constituye lo que yo llamaría un contenido vinculante. Nosotros cogemos nuestros zapatos del armario. Heidegger, para hacer filosofía, los cogió del museo. Y en el museo escogió los de Van Gogh. ¿Por qué escogió los de Van Gogh? Podía haber cogido estos tan siniestros. 1935, aunque el texto se publica en el 36, seguramente Heidegger no conocía a Magritte, pero eso no es lo decisivo. Seguramente no hubiera escogido el de Magritte, pero por tiempo podía haberlo escogido. ¿Podía haber escogido las zapatillas de Andy Warhol? No, claro, Andy Warhol no existía, como acabo de oír. Pero es que, aunque hubiera existido, seguramente no los hubiera elegido. O sí, luego lo veremos. ¿Y estos? ¿Los podría haber elegido? Como diría el Heidegger que recuerda a Durero, en el bloque de piedra se encuentra ya, antes de que lo toque el escultor, la figura.